El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenas tardes. Vamos a iniciar otro programa de la consulta virtual aquí en Neuromesa, su servidor Alfonso Mesa. Vamos a hablar acerca de la segunda parte del capítulo de epilepsia. ¿Qué vamos a tocar el tema de hoy? Una pregunta que me hacen recurrentemente tanto en redes sociales como en la consulta con los pacientes es: doctor, ¿en qué se basan ustedes como neurólogos para dar el tratamiento específico para la crisis convulsivas que yo estoy teniendo? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Por qué? A veces dan un medicamento, porque a veces dan otro. Nosotros nos basamos en lo que se han publicado en estudios que hacen otros médicos o nosotros mismos en pacientes para saber cuál es el mejor tratamiento de uno contra otro utilizando matemáticas. ¿Cómo es esto? Utilizando probabilidades. Nosotros tenemos un grupo de pacientes que convulsionan de una misma forma, por ejemplo, pacientes que cursan con unas crisis de ausencia, y este grupo de pacientes los dividimos en dos, ¿sí? No sabemos a quién escogemos de un lado y otro, es del azar, y a este le damos un medicamento A y a este le damos un medicamento B y comparamos, ¿sí? Casi siempre el medicamento A es placebo, o sea, una pastilla sin efecto de ningún tipo de medicamento, solamente la misma tableta, pero no tiene una sustancia activa. Y la sustancia B, si es una sustancia activa y la que queremos investigar. Entonces, tanto el médico que hace el estudio como la persona que le está tomando el medicamento no sabe qué contiene, si es una pastilla o es el placebo. Y se va viendo el seguimiento con el paso de los días, ya establecido en la publicación o en la misma investigación, cuánto tiempo se va a llevar, casi siempre 12 semanas, y ver si el grupo de pacientes que estaban tomando placebo, ¿sí?, son igual, mejor o peor que el grupo de pacientes que están tomando medicamentos. Entonces se comparan y se ve si el medicamento ha sido superior al placebo, igual al placebo o inferior al placebo. Y con eso decimos, ¿saben qué? Para ustedes, pacientes que tienen crisis de ausencia, les vamos a dar este medicamento porque demostró que tiene un control de las crisis convulsivas en contra del placebo. Y así se van. Medicamento B, C, D, E, F, G y muchísimos medicamentos. Y después se comparan entre medicamentos, ya no placebo contra medicamentos. Entonces, medicamento B contra medicamento F, lo comparamos. ¿Cuál fue mejor? El F. Sucesivamente así nosotros nos vamos guiando con este tipo de estudios para establecer cuál es el mejor tratamiento y líneas de tratamiento en los pacientes. Dice, y doctor, ¿dónde viene todo eso? Hay una página que se llama ILAE, I-L-A-E, que en inglés es International League Against Epilepsy, la Liga, Internacional contra la Epilepsia. Y lo que hacemos aquí es establecer todas las guías, todos los estudios, todos los marcadores que se han investigado en epilepsia como tal, y vertirlos en un solo lugar para que llegue la información tanto a pacientes como a médicos. Y ahí vienen diferentes tipos de guías, como las guías NICE, como las guías de LEILAE, para ver cuáles son los tratamientos según las líneas de tratamiento en mejoría. Por ejemplo, en crisis de ausencia, un medicamento que se llama etoximida ha probado ser un medicamento muy efectivo, pero también tiene sus precauciones. Entonces, también el médico juega un papel importante porque eso se lo damos a todo un grupo de pacientes, pero tenemos que conocer también efectos colaterales del medicamento, restricciones a quién darlo, quién no darlo y dosis. Entonces viene un paciente A, crisis de ausencia, viene un paciente B, crisis de ausencia, pero el A tiene falla del riñoncito porque tuvo problema renal de nacimiento y el B no tiene ningún tipo de alteraciones. No vamos a darle el mismo medicamento, inclusive si fuera el mismo, no la misma dosis, si tienen que ajustar. Entonces todas estas variables nosotros las vemos en la consulta, preguntándoles al paciente, explorando al paciente y emitiendo un diagnóstico y un tratamiento en específico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos con eso establecer cuál es el mejor medicamento con cada uno grupo de pacientes. En pacientes con epilepsia que son resistentes a una primera línea de tratamiento, podemos dar una segunda línea de tratamiento o inclusive tercera o cuarta línea de tratamiento. O
inclusive en algunos casos mezclar dos medicamentos o más para tratar de controlar las crisis. Si los pacientes ya llevan dos líneas primeras de tratamiento en inmunoterapia, o sea, darle un medicamento A y luego un medicamento B, y no mejoran, se puede agregar A más B, o sea, dar dos medicamentos juntos. Si aún así el paciente no mejora, se le dice que es un medicamento, es una crisis convulsivas refractarias al tratamiento. ¿Y qué se hace ahí? O valorar si dar otro grupo de combinación de medicamentos o valorar tratamientos de segunda línea no farmacológicos como un estimulador de nervio vago. ¿Qué es esto? Aquí nosotros tenemos un nervio que va del cerebro a todos nuestros órganos intratorácicos e intraabdominales, al corazón, a los pulmones, al riñón, al hígado, y que este nervio se llama nervio neumogástrico o nervio vago. Este nervio le colocan un electrodo, abren cuello, colocan un electrodo y colocan un marcapaso. Y tienes una bobina, en la cual la bobina, cada vez que tú sientes que te da una crisis, te lo pones. Da un ligero impulso y abortas algunas crisis convulsivas. Pero dice, doctor, pero a veces no sabemos cuándo nos va a dar la crisis, nada más viene de repente. Entonces, hay también estimuladores de nervio vago que se colocan con tanto una pila como también un valorador de estímulos cerebrales. Y cuando ingresa, que viene un estímulo de crisis convulsivas a normalidad, manda la señal para abortar la crisis, aunque el paciente no tenga que hacer ningún impulso. Se llama estimulación de nervio vago. Y se ve que puede controlar las crisis convulsivas como tratamientos de segunda línea. Dicen, ¿en Monterrey lo tienen? Sí, en Monterrey tenemos todo el equipo necesario, tanto de neurocirujanos, como de epileptólogos, como de neurólogos, que pueden llevar un control a un paciente con tratamientos de segunda línea. ¿Qué pasa si no hay un control adecuado o no es candidato a este tipo de tratamientos? Tenemos también cirugía de epilepsia. Dicen, ¿cómo? ¿Me abren el cráneo y me hacen cirugía en mi cerebro para controlar la epilepsia? Sí. ¿Es muy riesgoso eso? No. Ya se tiene bien dilucidado quiénes son candidatos. Obviamente se tiene que valorar previamente el paciente si es candidato o no. Y que sea resistente a fármacos. Y que sea resistente a otros métodos invasivos, como el de estimulador del nervio vago, y que no funcione o sea resistente al mismo. Y se valora hacer una cirugía de epilepsia. Doctor, ¿hay cirujanos de epilepsia aquí en Nuevo León? Sí, hay cirujanos de epilepsia, neurocirujanos de epilepsia, y hay epileptólogos que podemos llevar, que pueden llevar, yo no soy epileptólogo, hay 2 epileptólogos aquí en la ciudad, que pueden llevar el caso junto con el neurólogo para que podamos tener un control adecuado de los pacientes con crisis convulsivas. Entonces existe todo esto aquí en la ciudad de Monterrey para llevar un control adecuado con nuestros pacientes y darles las más óptimas condiciones como se haría en cualquier parte del mundo. Realmente algo que nosotros pudiéramos pedir o solicitar a otras partes del mundo, Estados Unidos, que está en la cercanía aquí de nosotros, en epilepsia, no. Inclusive la Ciudad de México es una de las ciudades en el mundo que más hace cirugía de epilepsia, y hay un maestro que enseña a muchos cómo hacer este tipo de cirugías de epilepsia, y que ha crecido mucho la cirugía de epilepsia aquí en Nuevo León y en México en general, y en Latinoamérica, porque vienen gente de otras partes de Latinoamérica a estudiar a la Ciudad de México. Dicen, doctor, es que nunca me hablan de todas estas armas. Muy probablemente porque usted con crisis convulsiva sea fácil, entre comillas, el control, o que el descontrol sea por usted mismo como paciente. Dice, ¿cómo? ¿Me está echando, doctor? No es que le estamos echando al paciente, sino que simplemente el paciente debe cumplir algunos factores de riesgo que debe evitar para lo mínimo posible que pueda convulsionar, como dormirse temprano antes de las 11 de la noche, el tomar obviamente los medicamentos en forma adecuada, no tomar otros medicamentos que interfieran con este medicamento, y el no descontrol en su peso corporal, porque el medicamento va en base al peso corporal. Ni subir mucho o bajar mucho, o el controlarlo con el médico. Doctor, voy a hacer una dieta, voy a bajar de peso para que vayamos ajustando la dosis del medicamento. Dice, ¿con eso es suficiente, doctor? Bueno, no es que sea suficiente, es quitar factores de riesgo, y cada vez hay menos riesgo de que haya una crisis convulsiva más el medicamento. Pero si a pesar de eso el paciente no tiene un control adecuado, ya habrá que buscar algunas alternativas, entre ellas a métodos invasivos, para un control adecuado de nuestros pacientes. Me han preguntado en redes sociales que si cuando ya tienes un paciente con cirugía de epilepsia, ¿sí?, y vuelve a convulsionar, ¿qué hacer? Dice una pacientita que tiene su papá de 59 años, que tuvo una cirugía de epilepsia a los 42 años y volvió a convulsionar en este último año 2 veces. Yo le digo, lo que pasa es que queda un tejido cicatrizal
que puede calcificarse y ser un nuevo foco de crisis convulsivas. ¿Esto es muy común? No, realmente esto no es muy común, pero aún así puede haber ese tipo de problemas. Se le puede volver a dar medicamentos para las crisis convulsivas. Obviamente, cuando le hacen cirugía de epilepsia, no se quitan los medicamentos. Es para mejorar un control junto con el tratamiento farmacológico, pero con este paciente se logró el retiro total de los medicamentos, pero volvió a tener eventos convulsivos. También el paciente empezó a desvelar, empezó a tener una vida mucho más normal que lo que queríamos, obviamente, pero volvió a convulsionar. Entonces hay que volver a darle medicamentos, aunque estoy muy seguro de que van a ser mucho menos cantidad que la cantidad de medicamentos que tomaba anteriormente, que eran 4, y que no llegaron a tener un control adecuado y que por eso se recurrió a la cirugía de epilepsia. Otros pacientes y familiares me preguntan, doctor, ¿nuevamente puede explicar qué hacer en caso de una crisis? Porque me han dicho muchos médicos cosas distintas. ¿Dónde sacamos eso nosotros como médicos? En la ILAE. En la ILAE hay carteles, hay póster, hay trípticos y hay también el porqué con estudios científicos, qué hacer con un paciente que está convulsionando en ese momento. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en el IMSS. Estaba en la consulta en el IMSS y me hablan de afuera. Permítame. Me dicen, doctor, está convulsionando a alguien allá afuera. Salgo y veo una paciente que muy recurrentemente iba, muy querida paciente, porque teníamos un muy buen control y sí, me convulsiona. Entonces estaba sentada y convulsionando, tónico-clonina generalizada. Lo que hago es decirle al familiar, vamos a voltearla de lado. Y como se estaba cayendo, le digo, se puede pegar en la cabeza, vamos a tratar de acostarla en el suelo, ¿sí? Se le puso una manta, se acostó en el suelo y le volteamos la cabeza de lado, no metiéndole nada a la boca. La gente alrededor me decía, doctor, es que hágale algo, métale algo en la boca, se va a ahogar, no ve que se está poniendo azul. Y les explico, se pone azul porque está haciendo tanta la contractura muscular que hay un retorno venoso limitado y se pone la dilatación venosa azul por la cantidad de sangre que hay en esa zona. No porque le falte el aire, porque al momento de la crisis convulsiva se abre la tráquea y está metiendo aire el paciente. Entonces, no es que se ahogue, es que se pone azul por una contractura de los músculos. Entonces, lo principal es que como está abierta esa tráquea, no vaya a broncoaspirar. Tantito vómito, si uno tiene el reflejo de vómito, pues bueno, la tráquea se cierra como un reflejo, pero aquí no, está abierta. Entonces, cualquier pequeña aspiración llega a tráquea y puede hacer todas las alteraciones que puede hacer el que tenga contenido gástrico en la tráquea, en el pulmón. O sea, es algo grave. Por eso el paciente, quitarlo de lugares donde pueden poner el peligro. Si está en una calle, retirarlos a la banqueta. Si algo se le puede caer encima, retirarlo del lugar. Si esta paciente que estaba sentada se podía caer y pegarse en la cabeza, tratar con ayuda. Si está uno con ayuda, de acostarla. Y si está uno sin ayuda, nada más tratar de abrazarla y ponerla de lado para que no vaya a tener ninguna alteración. Doctor, ¿es que me puede agarrar? No, el paciente tiene movimientos estereotipados que no están controlados. Ponemos a la paciente en el suelo, le ponemos la boca hacia un lado por si llega a vomitar, no meterle nada a la boca, ni tu dedo porque te lo puedes cercenar si ella muerde, ni algún instrumento porque puedes lacerar la boca o puedes inclusive fracturar algún diente y que tenga aspiración de ese diente y ahora sí obstruya vía aérea. Contar, porque en ese momento yo estaba contando los minutos que estaban, convulsionó 1 minuto con 20 segundos. Aproximadamente 1.18, 1.17, no me acuerdo exactamente, pero no llegó más de 1.20. Y lo estaba contando. Le pedí permiso a su familiar de que a la otra, ¿sí?, ocasión se le pueda a ella, por parte de él, filmar para ver si eran las mismas crisis que yo estaba viendo. Y como yo ya era testigo, no era necesario filmarlo en ese momento. Y vi que eran las mismas crisis convulsivas que tenía anteriormente. La paciente tuvo sus últimos momentos de contracturas, ¿sí?, o contracciones musculares. Lanzó suspiro, se relajó y ya quedó ahí en estado inconsciente la paciente en un periodo que nosotros le llamamos posictal. O sea, después de una crisis convulsiva, es tanto lo que genera el cerebro de lanzar sustancias para acabar las crisis. El cerebro en ese momento está viendo cómo controlar la crisis. Entonces lanzan cefalinas hasta que ya te controla. Entonces tu propio cerebro te controla, por eso son autolimitadas la mayoría de las veces, pero hay ocasiones que no puede controlarlas y sigues convulsionando. Y si ya llevas más de 5 minutos con un testigo real que está viéndote y convulsionas más de 5 minutos, urgencia, vámonos a urgencias. Porque si convulsionas más de 20 minutos, o sea, 5 minutos más el traslado, lleguen más de 20 minutos, ya puedes tener daño cerebral por las crisis convulsivas que se llama estatus epiléptico y eso es muy grave. Pero si convulsionas 1 minuto como ella, pues no, nada más ver por qué convulsiona.
Mucha gente alrededor me decía, doctor, hágale algo, es que no le hacen nada, es que póngale diazepam, es que póngale clonazepam y otros. Yo, ¿para qué? ¿Para dormir a la paciente que no me dé datos clínicos de por qué está así? No. Al paciente nada más hay que voltearlo de lado, contar el tiempo, si es posible filmarlo y quitarlo de lugares peligrosos. Y es todo. Si llevan más de 5 minutos, ahora sí hablar urgencias porque es un estatus epiléptico o va a desarrollar un estatus epiléptico probablemente. O si no, nada más valorar y observar. Dice, ¿dónde dice eso, doctor? ¿Nada más porque usted piensa? No, lo dice la ILAE. Ahí están ligotrípticos, póster. ¿Por qué es importante todo esto? Para que todos como comunidad aquí en Monterrey sepamos qué hacer. Sepamos que en un momento que le pase a alguien y que nosotros estemos preparados. Es que le hice esto porque lo vi, ¿sí? Obviamente para nosotros es una responsabilidad como médicos decirles qué hacer para que si se puede esto, dar a toda la comunidad mucho mejor para saber y estar más preparados en ese momento, ¿verdad? Y luego ya con la paciente platiqué y ¿por qué convulsionó? Doctor, es que no había medicamento en el IMSS y tengo 2 días sin tomar el medicamento y convulsioné y venía con usted para que me extendiera otra receta. Entonces en esa ocasión fue cuando me di cuenta de que los pacientes, o sea, estaba muy pronto en el IMSS, obviamente lo sabía, pero ya que lo vives, te das cuenta que los pacientes requieren el medicamento constantemente para que los niveles en su sangre obviamente no varíen y que ella no tenga crisis convulsivas. Lo decimos muy fácil, pero realmente al valorarlo es algo complicado, difícil. Entonces tenemos que tener ese control con nuestros pacientes. Una muy buena relación médico-paciente, empatía con ellos y ellos con nosotros para tener la mejor relación. Nos vamos a ver por muchos años y un control adecuado con sus crisis. Ya por último, en la última pregunta que me daban y me decían, doctor, estoy bien controlada, llevo 4 años sin crisis convulsivas, vivo acá en Los Álamos, acá por Santiago. ¿Y qué hago, doctor? ¿Me quito el medicamento? ¿No me lo quito? El quitar o retirar un medicamento es a los 3 años, que no convulsiones nada en 3 años. ¿Por qué 3 años, no 2 años, no 5 años, no 10 años? Te han hecho estudios donde es el mejor momento y aunque sigues teniendo riesgo de convulsionar, una sexta parte de pacientes que retiran medicamentos después de 3 años de que no convulsionen pueden volver a convulsionar, pero hay otra cantidad de pacientes que ya no vuelven a convulsionar nunca. Entonces, 3 años sin crisis, valoramos retiro de medicamento previo electroencefalograma si estás en monoterapia, o sea, es un solo medicamento. Y tratamos de retirarte el medicamento, poco a poco, paulatinamente y llevándote en control en la consulta con tu médico. Si ya logramos controlar el medicamento, el retirarlo y que ya no convulsiones, no significa que tengas una vida libre, porque es difícil, como el paciente que les comentaba, que se operó. No sigues desvelándote o no puedes desvelarte a futuro. Tienes que tener un control adecuado de tus emociones, que a veces es difícil. Y lo principal, no tomar sustancias o algunos efectos que pueden hacer que te aumenten el estímulo en el cerebro y que pueden llegar otra vez a crisis convulsivas, como una gran cantidad de cafeína, más de 2 tazas al día, o las sustancias que contienen mucha taurina y cafeína, como son estas sustancias estimulantes, que no voy a decir marcas, pero son bebidas energizantes para que que tienen riesgo de crisis convulsiva en pacientes epilépticos, inclusive las leyendas que dicen, para evitarlas lo más posible. Muy bien, pues bueno, espero que esto pues, se pueda difundir a otras personas que tengan pacientes o familiares con crisis convulsivas para que sepamos qué hacer en un evento convulsivo. Ya con esto podemos nosotros el hacerlo con el paciente que está haciendo a un lado y tomar la calma de ya saber en ese momento cómo actuar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar el siguiente tema acerca de enfermedad de Parkinson y vamos a establecer muy bien con la enfermedad de Parkinson qué es lo que está pasando porque acaba de ser el Día Mundial del Parkinson ahora el 11 de abril, entonces vamos a tomar este tema como tal. Cuídense mucho, muchas gracias por estar aquí y un saludo enorme a todos. Nos vemos.